mañana la salvación. Tan importante tenerlo claro lo que la Biblia dice, porque es a través del nuevo nacimiento que uno recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le guía, le ilumina y le enseña la palabra de Dios. Por eso creímos que deberíamos de empezar por la salvación para tenerlo en cuenta. Pero nuestros estudios, para los que no lo saben, estamos basándolos todos en los estatutos de la Iglesia y tenemos en la declaración doctrinal el primer punto, las sagradas escrituras. Y es sumamente importante entender que tenemos que creer en algo en lo que no varíe, no se cambie con la moda y no sea algo que no permanezca fiel y firme. Y esa es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios Él nos la ha dado para que nosotros pudiéramos estar seguros de que lo que creemos se basa en un Dios inmutable que tiene una palabra inmutable. Así es. En una ocasión el Señor Jesucristo cogió a tres de sus discípulos, Juan, Pedro y Jacobo, y los llevó consigo mismo, no antes habiéndoles dicho que iban a ver el reino de Dios. Les dijo, algunos de los que están aquí no morirán sin ver el reino de Dios. Y él los cogió consigo mismo y los llevó a un monte, posiblemente el monte Tabor, y allí él se transfiguró. En aquel momento, cuando se transfiguró, dos imágenes y dos personajes de la Biblia aparecieron con Jesucristo, dialogando y hablando con Jesucristo, Moisés y Elías. Y él estaba hablando con ellos. De alguna manera, estos dos personajes principales representan la ley y los profetas, o sea, representaban la palabra de Dios. Y ahí mismo estaban hablando con el Señor Jesucristo. La ley, dice Juan 1:18, vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Así que en aquel momento Pedro, muy confundido, pensó en hacer tres enramadas. Una tendría que ver para Moisés, otra supongo que tendría que ver con Elías y otra para el Señor Jesucristo. Pero la misma escritura nos dice que Pedro estaba tan fuera de sí que no sabía ni lo que decía. Y lo dice Dios, no sabía lo que decía. Y lo corroboramos, no sabía lo que decía, porque la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd, a Él seguid, en Él creed. Y por supuesto que estaba fuera de sí Pedro, porque es incompatible e imposible igualar al Señor Jesucristo con Moisés y con Elías. Es Moisés y Elías que deberían de arrodillarse delante de Jesucristo y adorarlo y reconocerlo, por supuesto. De hecho, cuando esto ocurre, las dos figuras desaparecen y solo queda Jesucristo. Lo que debería de haber dicho y lo que cada creyente debe de hacer y debe de tener, hacerle un trono a Jesucristo en el centro de su corazón, para que Él reine, para que Él gobierne y para que su palabra sea la que prevalezca y tenga toda nuestra razón de creer y de ser basado en la palabra del Señor. Así que en esta ocasión Pedro quedó impactado, impresionado, y le llamó la atención esa enseñanza que Dios hizo para él y mostrándole la verdad. Y nos dice en Segunda de Pedro, vamos a empezar con ese texto, Segunda de Pedro, capítulo número 1, Segunda de Pedro, capítulo número 1, lo voy a buscar y vamos a empezarlo desde el principio, porque Pedro hace un énfasis que creo que deberíamos de tenerlo en cuenta. ¿Qué es mayor?
tener una visión celestial, ver un ángel. Yo voy a ser más directo, no solamente ver un ángel, ver un santo, ver una virgen, pero voy a decir aún más. ¿Qué es mayor? ¿Ver una imagen del Señor Jesucristo? O vamos a ver lo que dice el mismo Pedro, o la palabra de Dios. ¿Qué es más para ti? ¿Tú ves una imagen de Jesucristo que se te aparece en tu habitación? Y tienes la palabra de Dios. ¿Qué está por encima? Y hoy en día vemos el mundo moverse a través de apariciones, de imágenes, de revelaciones nuevas, cuando la palabra de Dios es la mayor revelación que Dios quiere darte a ti y a mí en nuestra vida. Toda vida que no esté basada en esta revelación está perdida, realmente. Así es. Y dice en segunda de Pedro, capítulo número 1, segunda de Pedro, capítulo número 1, dice el versículo 16, que lo voy a introducir, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está diciendo, yo he visto a Jesucristo con mis ojos. He estado sentado con Él, he hablado con Él. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y esto es el momento del monte de la transfiguración, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, y lo deja bien claro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es, el mismo Espíritu que Dios dio a Adán y Eva en el huerto de Edén y recibieron la vida, es el mismo Espíritu que nos dio la palabra de vida, la palabra de Dios. Así que, teniendo en cuenta este texto, quisiéramos seguir exaltando y mostrando que la palabra de Dios que tenemos es Dios hablando a cada uno de nosotros en esta tarde. Vamos a ir al Señor en oración y en un momento estaremos estudiando lo que tenemos en nuestra declaración doctrinal. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor, para que te honremos y te glorifiquemos, te exaltemos y te reconozcamos en nuestra vida, Señor. Gracias porque tu palabra que nos ha sido revelada a través de estos santos hombres de Dios, nos la has dado a nosotros para que hoy nosotros te conozcamos a ti y te sigamos a ti y te obedezcamos a ti y lo hagamos todo por amor, porque tú nos amaste primero, Señor. Ahora pido que tú bendigas el estudio de tu palabra. Te lo agradezco todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta declaración que tenemos doctrinal, hablando de las sagradas escrituras, decimos, creemos en la inspiración verbal y plenaria de las escrituras. Y es crucialmente importante tenerlo en cuenta, que creemos realmente que esa inspiración es verbal y plenaria, y esto tiene que ver con que la doctrina cristiana sostiene que Dios inspiró cada palabra
Dios inspiró cada palabra, eso es verbal, y además en su totalidad, y eso tiene que ver con plenaria. Y esto nos garantiza que los manuscritos originales son infaliblemente divinos. Así es. Los manuscritos originales son infaliblemente divinos. Y eso significa que el Espíritu Santo guió a los autores humanos a escribir exactamente lo que él deseaba, sin errores, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Así es. No hay errores en los manuscritos originales. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos traducciones de los manuscritos originales. Y en las traducciones están la intervención humana, pero aún así sabemos que por la cantidad de manuscritos antiguos que se han cotejado, nuestras traducciones principales, estamos hablando Reina Valera 1960 y alguna que otra, vemos que se ajustan muy bien y exactamente a los manuscritos originales. Inspiración verbal tiene que ver con palabra por palabra. Indica que la inspiración divina no se limitó a dar una idea general, por si alguien no entendiera eso. Dios no dijo, Juan, escribe sobre el amor de Jesucristo y tú expresa la idea. No, él le dio exactamente las palabras. Dios es amor. No añades ni quitas nada. Y él le dio exactamente. Así que lo que abarcó las palabras mismas, las letras, la gramática, utilizadas por los mismos escritores. Si bien es verdad que lo que se entiende realmente es que Dios dio una guía divina en la elección de cada término, y lo que hizo Dios realmente es que dejó que cada autor, su personalidad, también se transmitiera a través de las escrituras. Pero Dios, de alguna manera, sin ser ellos realmente sin recibir ellos un dictado automático pasivo, sino que les dejó su personalidad misma, ya que usaron sus propias personalidades, sus propios estilos de los mismos autores. Vemos escritores poéticos como David, por ejemplo, o vemos escritores que fueron más históricos o más literales, como sería un Nehemías o algo así. Entonces, son formas diferentes y Dios les dejó que su personalidad también estuviera incluida en su escritura, en su inspiración. Inspiración plenaria tiene que ver con que sea completa, o sea, llena realmente, y significa que toda la Biblia es igualmente inspirada y fidedigna en su totalidad. No solo las partes que te hablan doctrinalmente a ti. De hecho, yo he escuchado esto. Personas dicen, esto es inspirado si te habla a ti. Si no, es simplemente historia. No, toda la Biblia es inspirada, completa. Así es. Y no solo las partes que hablan de temas doctrinales o espirituales, todas. Sí, la genealogía, que quizás no te gusta tanto, es inspirada por Dios. Así es. Y cada parte de la Biblia que cuenta las cosas que no te gustan, es que yo tengo un pecado y pues eso no es inspirado. No, todo es inspirado. Si te afecta como si no te afecta directamente. Todo es inspirado por Dios. Ninguna parte es más o menos inspirada que la otra. Así es. Por eso te acaba Apocalipsis diciéndonos que Dios traerá las plagas de este libro sobre aquellos que añaden o quitan, porque es palabra de Dios. Y a Dios no se le añade ni se le quita. Él está siempre completo y la palabra de Dios que Dios quería que nosotros tuviéramos está completa.
está completa. Algunos quieren hacernos creer, es que Dios ha hecho nuevas revelaciones y con esa nueva revelación en el año 600 el profeta recibió nueva revelación y por eso empiezan una nueva religión y hacen creer que es más pura que la anterior, como si la anterior no fuera pura. Los musulmanes se basan en el Antiguo Testamento y creen que tienen una religión más pura que en la que se basan, precisamente. Así que tan puro es el Antiguo Testamento que sin él no puedes seguir edificando la revelación que Dios te ha dado y no hay nueva revelación. En el año 95 aproximadamente Dios acabó su revelación a el evangelista Juan y se acabó el canon. Ya no hay más libros que añadir. Y el 600, cuando se reveló el Corán, pues por supuesto estaba bien lejos de la realidad. Y así todos los otros como la perla, el libro de la perla de gran precio, esos los mormones dicen que José Smith se le apareció un ángel, el ángel Moroni, y le reveló una nueva historia. Jesucristo se pegó un salto y apareció en Estados Unidos y allí empezó una nueva familia con no sé cuántas mujeres, qué triste. Y cuentan realmente blasfemias de la palabra de Dios. Por supuesto que no vamos a aceptarlo. Otros quieren denigrar a Jesucristo y a relegarlos a una segunda deidad, un Dios con minúscula. Por supuesto, la palabra de Dios es una y la Biblia nos enseña claramente que Jesucristo es igual que el Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesucristo es Dios con mayúscula. Jesucristo es Jehová. Entonces, no vamos a permitir que la versión del nuevo mundo que ha relegado a Jesucristo a una segunda persona o de la más bajo que Dios Padre, pues no es verdad y no vamos a aceptarlo en ningún momento. Por eso es tan importante entender y poder aplicar bien que la inspiración verbal y plenaria debemos de creerla y que esto sea fundamentos bíblicos para nosotros. Y esta postura se basa realmente en la misma palabra de Dios, es Dios a sí mismo se refuta y se sostiene. Dice en 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ese es el fin que tiene la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y solamente lo puede ser en el perfecto, que es Dios, y su palabra, que es perfecta. Enteramente preparado para toda buena obra. Así nos enseña la palabra de Dios. Qué bueno es que así la palabra de Dios, inspirada verbal y plenaria de las Escrituras, y según nos fue dada por el Espíritu de Dios en sus manuscritos originales, y que por lo tanto esas son infalibles e inerrantes. Así es la palabra de Dios, infalible e inerrante, no contiene ningún error. Y esta inspiración se aplica especialmente a esos manuscritos, como había dicho, originales de la Biblia. Y por eso, tristemente, hay que estar muy seguro de las traducciones. Vemos que cada vez aparecen más cientos de diferentes traducciones. Y si algo es bueno y se ajusta y se ha cotejado con la verdad, y no hay ninguna palabra que sea difícil de entender, no hace falta ir cambiando cada año según los negocios de las sociedades bíblicas. Vamos a mantenernos fieles a esto. Lo cual no quiere decir que a la hora de que alguien quiera estudiar la palabra de Dios,
pueda cotejar con otras versiones que le pueden ayudar o apoyar a comprender mejor algún texto. Hay alguna Biblia, por ejemplo, la Biblia de las Américas es muy buena y sería bueno en algún momento, si estás pensando estudiar, pues verlo realmente. Lo han comprobado con la mayoría de los manuscritos originales y están muy de acuerdo. Luego hay otra buena Biblia que es un poco más amplia y se llama la Nueva Versión Internacional, y son las únicas que de alguna manera yo diría, bueno, pero vamos a utilizar una sola en la iglesia para tener una lectura común a la hora de memorizar, todos memorizar las mismas palabras y aprender versículos. Por eso nosotros enfatizamos y animamos a tener Reina Valera 1960. Así es. La palabra de Dios nos da realmente un resumen y nos muestra en detalle lo importante que es. Dice en el Salmo 19, para que veas el poder de la palabra de Dios. Dice en el versículo número 7, Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Estamos hablando ley, testimonio, todo tiene que ver con la palabra de Dios. Son diferentes términos para designar a la palabra de Dios. Es fiel. Si Dios es fiel, su palabra tiene que ser fiel. Y así tienes que creerlo. Y os digo algo, hermanos, cuando hay algo en la Biblia y dice, no lo entiendo, no lo comprendo, el error no está en Dios. El error no está en lo que Dios quiso decir. Seguramente, y me ha pasado a mí, y con el tiempo yo he llegado a comprender algo que al principio no entendía. Seguramente no he considerado todo el texto o todos los textos, porque así misma la Escritura se autoexplica, se autoexpone. Y realmente la Escritura misma, y una de las doctrinas es que es autosuficiente la Escritura. No necesitamos necesariamente, que no viene mal una concordancia, que no viene mal buena, que no viene mal algunos comentarios bíblicos o comentaristas buenos bíblicos, pero nunca poner ningún libro, ni ningún comentario, ni ningún diccionario por encima de la Escritura. Siempre la Escritura estará por encima de todo. Dice en el Salmo 19, sigo leyendo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Así es la verdad, así es la palabra de Dios, así es la sabiduría, la palabra de Dios, cuando entra en la mente. Tu siervo, nos dice, ahora Señor, ¿cómo es mi corazón? Y dice, tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Pero cómo? ¿La Biblia habla? Sí. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Escuchamos hace poco una predicación buenísima de Hebreos 4:12. Y el versículo 13 nos revela realmente que la Biblia nos conoce cómo pensamos y nos conoce realmente las intenciones de nuestro corazón. Y son todas reveladas ante la presencia de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahora escucha, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y tú dices, espera, estaba hablando de la palabra de Dios y ahora habla de su presencia. Su presencia es Dios, sí,
porque Dios y su palabra son uno. Así es. La palabra te conoce a ti mejor que tú te conoces a ti mismo. Esta palabra es viva, es eficaz. Sabe cómo piensas, sabe cuáles son tus intenciones. Realmente quiere que tú te sometas a ella para que ella obre en tu vida. Sigue diciendo, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es, la palabra de Dios y Dios nos conocen perfectamente y nos quieren hacer ver que sin Dios morando en nuestro corazón, ¿cómo va a morar Dios en nuestro corazón? Llénate de su palabra, cree la palabra de Dios, vívela, deja que ella condicione tu forma de pensar, tu forma de ver, tu forma de hablar, tu forma de hacer. Y cuando la Biblia sea para como esa sangre que circula por tus venas, vas a ver realmente que la obra de Dios a través de ti va a ser algo que va a ser natural. Es lo que Dios quiere hacer en nosotros, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que sigue diciendo el Salmo 19, preserva también a tu siervo de las soberbias. Está diciendo, Señor, que tu palabra me llame la atención. Preserva a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Buen texto para aprender y para recordar siempre la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida. Así que esta palabra de Dios debería ser autoridad en nuestra vida. Debe de ser que la palabra de Dios nuestra suprema y única autoridad en todo lo concerniente a nuestra fe y conducta. Por eso la Biblia debería ser siempre para ti tu norma de conducta. Si la Biblia lo dice, Dios tiene razón, yo debo de escuchar, obedecer. Habla porque su siervo oye. ¿Y qué va a oír sino que la palabra de Dios? Para que Él sea honrado y glorificado en todo lo que hagamos y digamos. Dice el Señor Jesucristo, y con esto terminamos, en Juan 12, 47, Juan 12, Evangelio de San Juan 12, 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado. ¿Me estás escuchando? O sea, esta Biblia va a ser la justicia por la que vas a ser juzgado. Las leyes judiciales por las que vas a ser juzgado. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así es. Jesucristo no dice ni una palabra más, ni una palabra menos que la palabra del Padre. Y el Espíritu Santo no nos va a recordar a nosotros ni una palabra más, ni una palabra menos que la palabra del Hijo. Así nos prometió el Señor Jesucristo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son Jehová. Y esa es una verdad fundamental a tener en cuenta para que el mundo distinga realmente que tenemos una Trinidad que nos ha revelado la palabra de Dios. Y debemos de creerla. Y esa palabra de Dios debemos de ponerla por obra. Así es, que Dios ha querido que nosotros obremos.
que nosotros vivamos la palabra de Dios y que la Biblia sea nuestras obras, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Dice en Juan 17:17, el Señor Jesucristo está en su oración sacerdotal, su oración final, y dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es así. ¿Quieres vivir santamente? Que la palabra de Dios sea una realidad en tu vida. ¿Quieres honrar y glorificar al Señor? Que la palabra de Dios more en tu corazón. Dios te bendiga y te ayude. Bendiciones. Qué bueno es ver que la palabra de Dios debe permanecer para siempre. Dice el Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Pensáis este libro físico? Pues en el cielo está. Así será para siempre. Y cuando tú estés en el cielo, seguirás aprendiendo de la palabra de Dios. Dios mismo personalmente será nuestro maestro y nos enseñará de su palabra que es eterna. O sea, la enseñanza de la palabra de Dios es eterna. Nunca se acabará, nunca acabaremos de comprender y de entender todo lo que la palabra de Dios tiene que revelarnos y que enseñarnos. Así que, ¿qué vamos a hacer mientras estamos aquí en la tierra? A la palabra de Dios, al testimonio. Si no hablaremos conforme a ella, no nos ha amanecido. Ese día mejor, si no vas a hablar conforme a la palabra de Dios, ese día mejor que no te despiertes. Quédate durmiendo porque no te ha amanecido, dice la palabra de Dios. Así que gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por lo importante que por la palabra de Dios los 10 mandamientos fueron revelados y siguen y seguirán por siempre en vigor. Así es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, dice Colosenses 3:16. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por la enseñanza tan buena que tu palabra nos da. Y ayúdanos, Señor, a aplicarla a nuestras vidas, a honrarte y a glorificarte. Pido, Señor, que tú estés escuchando cada una de las peticiones que se van a presentar y que todo lo que se haga y se diga, se ore, sea, Señor, pidiendo que tu voluntad obre poderosamente en cada situación. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por todo. Amén. Amén.